Bienvenidos a todos ustedes para una edición más de Ticopedia. Estoy muy contenta porque a la persona que voy a entrevistar la conozco desde hace ya bastante tiempo. No es así como que sepa muchísimo de lo que hace, pero sí la conozco. Entonces me interesa muchísimo saber al respecto, qué ha hecho en todo este tiempo, en qué se ha especializado y lo más importante, yo quiero presentársela a ustedes y por acá vamos a tener a Melissa Vargas Villalobos. Hola, Hola Meli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿todo bien y vos? Mucho tiempo ya. ¿Verdad? Bueno, les voy a contar a todos un poquito. Meli y yo nos conocemos por la prima de Meli, ¿verdad? Y es amiga mía, Camila. Ella, nos conocemos desde pequeñas y creo que la última vez que nos vimos, Meli y yo, fue en una pijamada, imagínense. Buena llamada. Fue hace muchísimo tiempo. Hicimos atún y no sé qué otras Y cosas. un montón, cuando se permitían las burbujas sociales, ¿verdad? Ajá, Mezclarlas y romperlas y hacer con ellas lo que nos diera la gana. No, y literal, o sea, se lo juro, pudo haber pasado ya 10 años. O sea, fue hace bastante tiempo. Yo Ya, creo que un montón. inclusive más, sí, Hasta ya más, hace sí. un montón, sí. Sí. Pero Bueno, siempre es un gusto volverla a ver. pues sí, pues la verdad es que sí, porque, bueno, lo voy a contar. Yo actué en algún momento de mi vida y demás, y entonces me gusta mucho entrevistar a las personas que también aman y les apasiona lo que hacen. Entonces, primero, ¿quién es Melissa Vargas Villalobos? Cuéntenos, explíqueles a todo el público quién es. Ay, santo Dios, dice uno. Bueno, yo creo que una de las cosas que más me han definido a mí a lo largo de estos años ha sido la escogencia de uno, particularmente del el colegio en el que me gradué, que fue el Colegio Humanístico Costarricense. Es un colegio de artes, ciencias, humanidades muy lindo que tiene la Universidad Nacional. Solo se cursa cuarto y quinto. Y este colegio es también como una preparación para la universidad, ¿verdad? Fue muchísimo más fuerte de lo que fue la universidad. A mí me quedaron debiendo, ¿verdad? Siempre nos decían, como la U va a ser igual de fuerte, I'm here waiting. ¿Verdad? El colegio humanístico me abrió totalmente mi forma y mi manera de pensar. Me dio también libertad, porque yo soy de Cartago y viajaba todos los días a Heredia, ¿verdad? Para poder cumplir como este sueño. Yo quería ser actriz y escritora. Desde siempre. Desde siempre. Sí, okay. Sí, desde siempre. Quise ser monja, pero abuelita me dijo que no. Ok. Son cosas muy, muy drásticas. Me explico. De monja a pasar a ser actriz, ¿qué fue el cambio? ¿De dónde apareció esta decisión? Creo que apareció en que uno toma las decisiones personalmente desde lo más profundo, en el sentido de que en el colegio nos enseñaron a pensar desde nosotros mismos, ¿verdad? El humanístico, a pesar de que tiene un sistema educativo con el MEP, tiene también las humanidades, ¿verdad? Que son las materias que dan en la universidad normalmente, y te ayuda a desligarte, ¿verdad? Entonces no es aprender materia por aprender la materia, sino es reflexionar de manera crítica. Y entonces yo empecé a conocer el teatro, porque ahí daban teatro, porque yo lo veía y decía que es muy tonto, porque en realidad yo primero empecé con las letras, pero yo no sabía que había teatro en Costa Rica. Yo veía tele y decía, voy a ser actriz de televisión. Y después empecé a estudiar y Ana Istarú llegó al colegio. Vino con un monólogo que se llama Cartera de Mujer, que es un monólogo bellísimo, que lo recomiendo para que todos lo lean. Y decía, egresada de la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR. Yo descubrí que había una escuela en la UNA, luego que había una escuela en la UCR, pues que el teatro estaba sistematizado y podía enseñarse, y que era una carrera. Entonces no había de otra, o sea, yo iba a entrar a eso o a estudiar filología. Al final terminé estudiando las 3 carreras que quise. Las 3, sí. Que fueron teatro, saqué
teatro la terminé, ahora estoy con la tesis de la licenciatura, más que todo porque me apasionó también la docencia. Esto fue a raíz de unas clases que una profesora me dejó ingresar con ella como su asistente 2 años, de asistente de primer año de actuación 1 y 2. Y entonces surge en mí la idea de interrelacionar el teatro y la educación, que en realidad ya estaban relacionados, ¿verdad? Sí, creo que vos venís de un colegio de el Castella que tiene igual de que yo salía. Entonces saqué la maestría en docencia y ahí voy con filología, ahí voy, poco a poco, ¿verdad? Me gustaría saber algo de todo esto, de que el cole te haya dado esa oportunidad de pensar, ¿verdad? Por ti misma, en qué es lo que quiere Melissa y no qué es lo que quiere la sociedad en ver en Melissa. ¿Me explico? ¿Qué opinó su familia al respecto? ¿Fue un apoyo a primero, en el instante, o realmente tuviste que explicar, madre, sí, la carrera de teatro sí existe, voy a ser actriz y sí, no me voy a morir de hambre, tranquilos, no sé? ¿Te pasó eso? Efectivamente, con mi familia, mi núcleo principal, ¿verdad? Que era mi mamá, mis hermanos y mi abuela. Bueno, mi abuelita así como, no, usted no va a ser monja, va a ser actriz. Y yo, ok. No pasó, ¿verdad? Además, es que yo creo que no pedí permiso. Yo dije, voy, ¿verdad? Es una de las reglas del teatro también, voy. A donde usted pone el ojo, cuando uno pone el ojo, pone la bala. A mi papá, yo recuerdo habérselo contado y él sí iba a sugerir algo y yo le dije, no, mira, yo de todo respeto no te estoy pidiendo permiso, te estoy informando que su hija va a ser actriz, ¿verdad? A la sociedad, este tipo de carreras, cuando a uno le preguntan, uno termina justificándolas. Ajá. Y es bien tonto. A lo largo de los años, al principio vos estás estudiando, ¿verdad? Estás tan inmerso porque las clases te tragan, el teatro te salva. A mí me salvó sin saber que lo necesitaba. Encontré una voz que sigo buscando. Yo creo que el teatro le da voz a todo lo que no tiene. Entonces eso era lo bonito. Y cuando las personas preguntaban qué estabas estudiando, ¿verdad? Uno más o menos calculaba a la persona y me decía la profesión. Sí. Recuerdo haber mentido múltiples veces con señoras, ¿verdad? Yo no estoy estudiando enfermería. ¡Ah, qué dicha! Sí, español, decía, ¿verdad? Y luego un día dije, no justifico mi profesión, exacto, ante nadie, porque se vuelve una justificación, sino que digo, yo soy actriz y orgullosamente no me morí de hambre. Llevo 9 años trabajando en teatro, ¿verdad? Sí. Hay una anécdota muy bonita de que una profesora de teatro, ya una señora, una gran amiga mía, le dijo una mamá de una estudiante que por favor persuadiera a su hija de estudiar teatro porque se iba a morir de hambre, y le dijo, yo no puedo decir mentira, ¿verdad? Y entonces sí hay que ponerle mucho, hay que ser una persona bastante, hay que trabajar duro porque este país tiene potencial. Lo que pasa es que hay que educar al público, ¿verdad? No solo al público, sino a las entidades gubernamentales, a que protejan el arte, la cultura, porque un pueblo sin cultura, ¿verdad? Es un pueblo muerto. Exacto. Entonces yo creo que conforme han pasado los años y he ido pasando por personajes, porque no hay profesión que me haya dado más empatía que esto. Es increíble ponerse en la piel y en los zapatos de diferentes personas y que te enseñen todo lo que te enseñan, que toquen partes de vos que vos no sabías que tenías. Creo que lo más exacto. Ver cómo tal vez un adulto mayor se tiene que mover también, porque tenés que tomar la personalidad de esa persona y decís, no, mira, los adultos mayores sí sufren, o sea, les cuesta la movilidad, les cuesta, no pueden hacer tal vez todo por sí mismos, necesitan ayuda, ¿me explico? Y tenés que ver cómo se mueven, cómo piensan,
cómo piensa un hombre también, porque tenés que interpretar no solo mujeres, no siempre vas a ser la mujer la linda y la que, a la que todos van a querer, no. Tal vez tienes que ser la mala, el enemigo, y entonces yo siento que eso también aún, bueno, no sé, es que a mí me gusta, entonces yo la entiendo, ¿verdad? Pero es emocionante saber y escuchar a una persona que también le guste. Entonces, sí, las mayores diferencias del personaje con tu personalidad son las más grandes virtudes para la escena. Va a ser la verdad en el escenario, ¿verdad? Eso que vos decís, que tiene que ver conmigo, es de donde puedes agarrar, ¿verdad? Actuar de manera contraria, también descubrir que dentro de lo malo hay algo bueno y que inclusive estos personajes, ¿verdad? Por ejemplo, un personaje como Medea que mata a sus hijos y que todos dicen, oh por Dios, y si vos te podés analizar, decís, no, mira, claro, Jasón, me debes un hermano, me debes unos hijos, me debes una tierra, me debes todo, caramba, ¿verdad? Como es usual, me debes también como mujer desde el teatro, que es diferente, la voz que yo puedo ofrecer como mujer a la voz que ofrece lo masculino, ¿verdad? No, hablando desde lo femenino y lo masculino, no como estas diferencias, si usted es hombre, yo soy mujer, más desde la femineidad, desde una masculinidad que está instaurada ya. Entonces poder romper con esos patrones también es muy bonito, poder encontrar voz en obras muy viejas, en obras muy recientes, en trabajos colectivos. Yo participé en una obra colectiva con la que he viajado 2 veces gracias al teatro, y el teatro me ha llevado afuera, no, yo iba a decir, he llevado teatro afuera, pero el teatro me ha llevado afuera, a México y a Liege, y cuando uno se reúne con personas de teatro es súper lindo porque es como si conectáramos desde un lugar muy, muy profundo, muy interno, es como una familia. Sí, correcto. ¿Verdad? Era súper lindo vernos a todos ahí, y esta creación colectiva estaba basada, por ejemplo, en nosotros. Entonces los personajes que estábamos actuando en la obra éramos nosotros. Habíamos sido nosotros, ¿verdad? Porque recuerdo que nos hicieron la pregunta de como, oh, no, pues no, que es fácil lo que te estés actuando vos. Y uno dice como, no. Estamos actuando una versión de nosotros que ya no existe y que creamos, ¿verdad? Y que está mezclada con todas estas cosas. Yo, al llevar las clases de teatro y llegar a la universidad y sentirme con la bendición de poder estar acostado un día en el que uno se siente de lo peor, digamos, y de repente poder llorar, poder gritar, hacer lo que llaman catarsis, que es la liberación máxima de las emociones, ¿verdad? Poniéndolo de alguna forma sencilla y bonita, porque es más profundo. Yo comencé también a ver que el teatro le debía mucho a la gente, que yo me debía a la gente, y entonces también hago teatro aplicado, en el que sigo investigando, que es también mi tesis y mi vida. Doy clases de teatro en un albergue de niños, he dado clases de teatro para adultos mayores, porque creo que el teatro sana, ¿verdad? Hay diferentes formas de teatro, ya sea que lo enseñes para que alguien va a ser un artista, que porque van a utilizarlo para algo más, ¿verdad? El teatro no te hace sexy, no es subirse a un escenario nada más. Y mi caso particular es que he sido en estos 10 años muy enfermita, entonces me he tenido que bajar muchas veces del escenario. Y cuando vos estás ahí, sentís la adrenalina, y pasa como ahorita en esta pandemia que te detienen de un solo, y llega la tristeza de decir, regresaré algún día a mi cotidiano, ¿verdad? Te das cuenta que el teatro es todo y no es solo subirse a un escenario, ¿verdad? Y lo chiva que es el teatro también, porque no solo sirve para actuar y listo, te sirve para expresarte en la vida normal. ¿Cómo me gustaría a mí que me
dijeran las cosas, tal vez, digamos, poniendo un ejemplo, o en una exposición, cómo tal vez actuar en un personaje, yo lo sé todo, yo soy la que estoy exponiendo, yo manejo, yo controlo, yo sé de lo que estoy hablando. Exacto. Entonces todo eso se combina para hacer una cosa increíble. Yo siento que yo en la personal, en el cole o en la U, siempre pensé como, no, este es mi personaje. Yo entro en personaje cuando voy a exponer. Yo soy la que sabe el tema, nadie más lo sabe. Y es como... Yo soy yo soy la que sabe el tema, es ustedes, siempre, los directores siempre nos dicen, la obra es de ustedes se la saben. Dedíquense al público, porque en España les llaman viajantes, ¿verdad? Y entonces hay que hacerlos efectivamente viajar, traducir la obra ante ellos, contarla, vivirla. Y entonces es interesante porque ustedes son los que se saben la obra. Si ustedes cometen un error, sigan. Avanti, ¿por qué? Porque si no, de hecho, una de las cosas que nosotros aprendemos en teatro es a saber, por ejemplo, en expresión corporal, hasta dónde están tus límites, ¿verdad? Porque el miedo te paraliza. Y más que todo, los miedos que vos tenés antes de subir a escena son miedos sociales. El miedo al que dirán, miedo a la forma, ¿verdad? Miedo a la estética. Porque si fuese que te conoce con los estudiantes de primero, la profesora Tatiana Sobrado, una muy buena profesora de la U también, había hecho un ejercicio. Yo que era asistente, ella decía, qué raro, ¿qué detiene a estos chicos para continuar? ¿Verdad? Y yo viéndolos a ellos y viéndome a mí reflejada en ellos, le digo yo, Tati, tienen miedo. Y entonces hizo un rectángulo en el suelo del aula. Y entonces comenzó a preguntarle sobre los miedos y había una que respondió, tengo miedo de que me roben a mi hija, digamos. Y otro que respondió, tengo miedo de que, no sé, me asalten, ¿verdad? Que esos son miedos más racionales. Los demás eran, ¿verdad? Y la profesora cuando les dijo, todo esto, a lo que tienen miedo, al cómo me veo, al que dicen, ahí no existe, fue como magia. O sea, la cara de esas personitas se iluminó. Y digo personitas, son adultos. Sí, claro. Pero el teatro saca en ellos a las personitas, a lo más lindo y tierno, a lo más no tierno, a lo más duro, ¿verdad? Y también les dice desde un inicio, si ustedes se metieron aquí para actuar porque ellos, ¿verdad? A alguien más, van a actuarse ustedes mismos en alguien más. Meli, es que yo le quería hacer a usted una pregunta. ¿Es más difícil ser actriz o ser un actor? Aquí, en el país, afuera, en las tablas, ¿es más difícil? Digamos que la dificultad radica más que todo en los patrones establecidos por el sistema, ¿verdad? Por un sistema patriarcal que le impone a un hombre y a una mujer cómo deben ser, ¿verdad? Porque también hay masculinidades difíciles de quitar y una feminidad impuesta, ¿verdad? Que es esta mujer sexy, estos papeles de la mujer tonta, de la que siempre, a la que siempre le pasa algo, o la que decía Reese Witherspoon, ¿verdad? Que la línea de alguien, ¿qué hacemos ahora? ¿Verdad? ¿Cuándo hemos preguntado a las mujeres qué hacemos ahora? Vamos de un solo a hacer, ¿verdad? En este momento hay voces femeninas que reivindican nuestro papel. Tengo compañeras que esa es su labor a través de la dirección y la dramaturgia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hasta 1950 comenzó a haber dramaturgas mujeres, ¿verdad? Que se puede hablar de Victoria Urbino, en la que María Bonilla puso en escena, ¿verdad? 30 años después de que la obra fue publicada, porque dramaturgos han habido más que mujeres. Nuestro papel inclusive llegó tardío a actuar. Antes solo actuaban los hombres sobre el escenario y nosotras no, y después era mal visto, ¿verdad? Porque son trabajos nocturnos y estamos ahí dando un beso, no le dicen a nadie, al hombre no lo van a apuntar,
no lo van a señalar, ¿verdad? En cambio a la mujer sí, ¿verdad? ¿Por qué haces un papel fuerte o cómo te fue? Yo he tenido papeles en los que, por ejemplo, siempre te ponen siempre hay una pequeña duda que es, mira, vos harías un desnudo. Siempre, ¿verdad? O podés hacer esto en vestido de baño, o esta parte más sexy que suena así. ¿Y tu novio no se va a enojar contigo? No se va a enojar. Si besas a fulanito. Si besas a fuera, exacto. Yo le digo, primero, esperaría que la persona que esté con uno no fuera tan débil emocionalmente, ¿verdad? Segundo, el cuerpo es un arte. Todo cuerpo es bello y eso es lo bonito de trabajar, por ejemplo, con personas del arte, artistas plásticos, bailarines, actores, en los que ven tu cuerpo y encuentran arte para crear, para trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque vos no te sentís tan segura como cuando estás en las clases, ¿verdad? Con tus compañeros. Hay excepciones, ¿verdad? Que uno dice, a mí, no, vos vas perdido, vas por la ruta, no, ¿verdad? Yo recuerdo haber hecho en los exámenes estudiantiles, de hecho en esta obra que te conté que fui a México, había un desnudo al final, había que quedar, al inicio quedamos en brasier y en calzón porque había una metáfora de nosotros naciendo a un nuevo cuerpo, inclusive la obra se llamaba Segundo Cuerpo, y se llegó a la conclusión de que este renacer tenía que ser real, entonces sin nada, y yo dije, a la mano de Jesucristo, a la mano de Jesucristo. Pero es más que todo la justificación de las circunstancias, sí, ¿verdad? Es la necesidad de la obra, es la verosimilitud que se va creando, ¿verdad? No es el director el que quiere verme en chinga, ¿verdad? Desnuda. Es la necesidad de la obra, de mi personaje, de llegar ahí. Recuerdo haber hecho a Salomé también, y estar buscando, y en eso que estoy buscando digo yo, qué raro, ¿dónde estará el vestuario de la escena 7, por ponerle algo? Y dice, no, ahí viene el baile de los 7 velos, vos haces tun tan tan y quedas así ante Herodes. Y yo, ya con 1 mes y medio de estar ensayando, yo dije, aquí es ponerle, aquí es empoderarse, inclusive los personajes te ayudan a empoderarte, ¿verdad? Obviamente con un director de danza, un amigo, a que yo le dije, vos me haces bailar de manera tal que uno llegue aquí al clima, que es una de las cosas bonitas del teatro, ¿verdad? En el cine vos cortás y tenés que tener una memoria emotiva entrenada muy bien, ¿verdad? Distinta a la que tenés en el teatro. ¿Distinta en qué sentido? En que el teatro vos empezás y seguís. Y se va cargando, eso va cargando, ¿verdad? En el cine a veces cortan y después borre y siga, ¿verdad? Entonces... no es algo que se pueda modificar a simple vista. A simple vista, exacto, ¿verdad? Siempre nos decían en la escuela que era mejor quitar que poner. Entonces, en cine a veces nos dicen mucho como, es que está muy actuado. Y yo, no, hay que mejorar los lenguajes. Está poco orgánico, ¿verdad? No es que está muy actuado, es que no está actuando. Estudió para actuar. Sí, claro. Meli, yo le tenía una pregunta más con respecto a otra área de su vida, que no solo el teatro, porque yo sé que la apasiona y le encanta, sino más bien es y la vida de la escritora Melissa. ¿Cómo llegó ese salto? Porque no creo que haya estudiado las 3 carreras al mismo tiempo. ¿Ya estaba lo intenté en teatro o cómo se llegó al salto de la literatura? Porque de la literatura, y sabe que sí. me gusta de eso, perdón que la interrumpa, pero que no siempre usted ve que una mujer quiera ser dramaturga o que le interese. Bueno, no sé, yo realmente no conozco muchas, sí conozco de muchas artistas nacionales, pero me interesa usted, una joven que quiera ser dramaturga a esta edad. Me interesa muchísimo, quiero saber de usted. Claro, digamos, yo empecé escribiendo, efectivamente. No, empecé escribiendo
Un día de estos, de hecho, me puse a leer unas cosas que había escrito y dije, qué dicha que uno aprende, ¿verdad? Porque es una voz muy distinta para mí, suena muy raro, pero para mí la escritura es desnudarme más que estar ante un escenario, ¿verdad? La escritura dice más de mí, de lo que podría decir una actriz, o mi cuerpo sin nada encima en el centro de un escenario con toda la presencia. Yo creo que mi intención era contar, siempre ha sido contar, hay una necesidad de hablar, ¿verdad? Nace esa necesidad de hablar. Llevé un taller en el humanístico. Y al seguir leyendo y leyendo, ¿verdad? Nacía en mí una voz que no sabía qué voz era, ¿verdad? Yo creo que los escritores, me explicaban a Cristina Rossi, una buena amiga, que una de las cosas que uno tiene que hallar es su propia voz, en dónde se ubica uno como escritor y desde dónde parte para seguir creando, ¿verdad? Y entonces a veces hay momentos de unas pausas artísticas ahí que uno hace, ¿verdad? En los que no logra escribir nada. Y uno hizo como cosas para el FEA y así. Y después hice un cuento para la clase de Ana Cristina. Y hice otro para la clase de una profesora que quiero mucho también, Teresa Fallas, que es ensayista y profesora de la Universidad de Costa Rica, y es muchas cosas, o sea, la profesora es como muchas evidencias, ¿verdad? Y empecé a escribir, ella me dijo, mira, vas a ser dramaturga, y entonces Ana Cristina me decía, vas a ser escritora, y una vez ya lo de dramaturgia llegó porque el personaje de Nora, la Nora de Ibsen, que me tocaba interpretarlo, hice un pequeño monólogo sobre ella y la profesora me dijo, Melissa, esto tenés que escribir primero teatro, que los de literatura se esperen, ¿verdad? O los de literatura me decían, no, mira, tenés que escribir primero un cuento, que los de teatro se esperen. Yo decía, que todos esperen. ¿Qué quiero yo primero? Un momento. ¿Qué quiero yo? La primera obra que escribí fue en el humanístico, para mis compañeros. Es una obra como surrealista, digámoslo así, ¿verdad? Me gusta mucho el tema de la doble personalidad, de una dimensión distinta, alterna, ¿verdad? De la búsqueda. Luego la segunda obra de teatro propiamente que escribí, la empecé a escribir y me di cuenta que era sobre la muerte de mi abuelita. Y me detuve en la primera escena. Como que yo dije, what am I writing? I mean, ¿qué es esto? Me detuve, no pude seguir escribiendo. Efectivamente, abuelita falleció. Y para sacar todo, yo hice una obra, pero hay una cosa que se llama Epístola a los Pisones. Hay muchos tratados, ¿verdad?, de literatura así que hablan, y en este habla de que uno escribe y tiene que dejar las cosas guardadas, ¿verdad? Y recuerdo que la había dejado guardada y después la saqué y se la enseñé. Enseñarle a un compañero, a don Walter Fernández, que él es un guionista y también dramaturgo, le enseñé la obra y me dijo, sí, mira, le falta por acá. Entonces, yo creo que haber escrito eso y que te dijeran que no estaba lista, saber escuchar que no está perfecta, que no estaba lista, que no tienes que ser un genio desde la primera, ¿verdad? Hay gente que debe traerlo y que uno dice, alabo, pero lo importante es el proceso. Y luego terminé en una clase de dramaturgia con Mabel Marín, terminando la obra, arreglando, puliendo, y descubrí que la forma en la que yo escribía también era una forma en la que escribía María Bonilla, ¿verdad? Doña María escribe para mí de una manera, se llama prosa poética, yo le llamo así, ¿verdad? Muy lindo. Esta es mi manera de escribir.
le tengo miedo al lenguaje que yo saco, yo creo que a veces me da miedo las cosas que puedo escribir. Y ella le digo, mira, doña María, ¿usted me puede revisar esta obra? Y recuerdo que me llamó y me dijo, mira, se la voy a enviar al consejo editorial, ¿le pinta en serio? Y yo, ¿al qué? ¿Qué? Y entonces se cumplió uno de mis sueños que fue haber visto un libro, o sea, con mi nombre y mi foto atrás del libro. Y lo más bello de todo fue la lectura dramatizada de la obra. O sea, yo no sé si lloré más yo o toda la gente en la sala, ¿verdad? Que la obra conectara. Porque recuerdo que la primera clase de dramaturgia que llevé, el profesor nos dijo que hay que contar primero nuestras historias y agotar nuestro recurso. Y nuestras historias terminan siendo la historia de todo el mundo. Y ahora estoy escribiendo otra obra también, que ahí va página por página, parte por parte, es como ir día a día, y sigo intentando escribir los cuentos, decía, pero a veces la inspiración viene desde otros lugares, ¿verdad? A veces viene la inspiración inclusive de improvisaciones corporales que hago, o desde otros sitios, pero es muy interesante. La última, bueno, el libro que sacaste es la de La señora en el tiempo. La señora del tiempo, sí. Mi primera obra, mi primera obra se llamaba Lugar de los seres no soñados. Okay. Esa hablaba de la dificultad de una chica para poder decir que ella era diferente, ¿verdad? Y esa fue puesta en escena, pero no fue publicada, sino que fue puesta en escena en el CPA de la Universidad Nacional por la profesora Paula Rojas Amador, ¿verdad? Que ella no dudó en decirme, corte, borre, y yo, sí, mi capitán, yo, porque hay dramaturgos o escritores a los que no le puedes decir eso, ¿verdad? Me decís toda la línea, yo la puse ahí para algo, y uno, sí, mi señor, sí, yo por supuesto le digo todo lo que está ahí y con puntos y comas. Y La señora del tiempo es esta obra que se estrena, digo yo, oiga el asunto, que se llegará a estrenar, porque es la esperanza de que así sea. Mi primera publicación ya es en físico, que habla de una señora, una abuelita, la abuela Miau, que habla con el tiempo, ¿verdad? Habla mucho de los adultos mayores. Yo les tengo un cariño profundo, quizás porque fui criada por mi abuela, y por todas estas enseñanzas, ¿verdad? Huepuña, llegar a tal edad tiene sus cosas, ¿verdad? Que aguante al ver estas situaciones, ¿verdad? El 2020 ha estado tan pandémico, bueno, yo sí. Meli, ¿y en qué estás trabajando ahorita en este momento? ¿Qué paralizó la pandemia o más bien qué inició? La pandemia inició un proyecto muy bonito que es el mío propio. Es decir, trabajar sobre mí. Me detuve a trabajar sobre mi salud, a recuperarla, mi salud física, mi salud emocional, mi salud mental, en el sentido de que creo que necesitaba una pausa, además de que tenían que operarme. Y entonces después he ido aplicando poco a poco las técnicas del teatro en aprender a escucharme, aprender a decir, me siento triste, me siento feliz, hoy voy a hacer esto, hoy no voy a hacer esto. Creo que mi mayor proyecto este año ha sido la tesis que tengo que terminar. Si la tutora está viendo eso, se lo juro que estoy leyendo. ¿No? Y estoy escribiendo esta nueva obra que quiero sacar, que tengo miedo, pero estoy investigando mucho, estoy de la mano de un amigo que me está dando información. Entonces ya pude regresar a hacer ejercicio físico porque hay que mantener el cuerpo activo, ¿verdad? Me decían ellos, si es que regresamos al escenario, le digo, el mundo es el escenario, el cuerpo es nuestra oficina, nuestro bienestar. Estoy llevando clases de voz
pero de canto, de la voz, ¿verdad? Porque entonces dije yo, si una de mis debilidades como actriz era la voz y ahorita tengo tiempo, voy a practicarla. Y la voz, la verdad, la voz cantada o el canto, me habían dicho una de mis profesoras de México que empezara por ahí. Entonces yo dije, voy a atacar, ¿verdad? Voy a trabajar sobre eso. Entonces ha sido bonito. Hay algo que yo le voy a decir a todas las personas que nos están viendo. Guardes el nombre Melissa Vargas Villalobos, porque esta mujer, por amor a Jesús, es impresionante, es súper carga y la van a escuchar no solo aquí. Cuando ya esté todo, cuando ya esté al 100%, esas obras, esos proyectos y demás, la van a ver hasta fuera del país. Entonces, guárdense en ese nombre, vayan a seguirla, vayan a comprar el libro, porque me imagino que lo pueden conseguir en este momento. Y Melissa Vargas Villalobos, guárdenselo, porque va para cosas muy grandes. Más bien, muchas gracias. Estoy muy feliz de poder compartir esto, porque realmente no conocemos a las personas que tenemos al lado. Me explico, no sabemos qué están haciendo y de eso se trata Ticopedia. Se trata de conocer a esos artistas que están creando, que están proyectando, que están trabajando por... Exacto, y que hay un montón y que ahorita existe la necesidad de ser, ¿verdad? De ser Zoila y Zoilo, ¿verdad? Entonces hay muchas mujeres directoras, dramaturgas que ponen sus proyectos en escena y proyectos independientes, ¿verdad? Es decir, el teatro independiente, que es igual de importante que el teatro de grandes producciones con fondos, ¿verdad? Aprender a hacerlo desde formatos pequeñitos, aprender a trabajar uno para ir construyendo. Yo creo que lo más importante es ir construyendo, es decir, ninguna profesión sobrevive sin un profesional que esté enamorado de ella. Correcto. Y del público al que la dirige. Así es. Y invitar a todos, no solo a las personas que hacen teatro, sino a todos, que se exploren, que amen lo que hacen, que si les da miedo, no importa, a todos nos da. Eso no dice nada de nosotros. Intentémoslo. Y de verdad, muchísimas gracias, Nelly, por aceptar esta entrevista. De verdad que estoy muy agradecida. Y bueno, nos vemos en la próxima Ticopedia. Chao. Muchísimas gracias, más bien.